Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo nos está tratando este cursado virtual? Ya pasó afortunadamente el práctico 1 y este video es para hablar de algunas actividades que han realizado para el práctico 1 y para presentarles unas pequeñas actividades extra que tengo pensado para ustedes, los de mi comisión, para el práctico número 2, que es un tema muy interesante para mí, que es genética y experiencia. Porque básicamente, yo que soy un poquitito más vieja que ustedes, me he criado en una falsa dicotomía donde en teoría se discutía si el comportamiento era producto de los genes o de la experiencia, ¿sí? Y bueno, justamente nosotros, los científicos hoy en día, estamos queriendo romper con esta dicotomía. Entonces a mí me interesa mucho recalcarles a ustedes este concepto y que se vayan llevando esta idea en la cabeza. Así que les he preparado una pequeña actividad un poco para resumir algunas falencias que vi de la actividad anterior y para que ustedes sigan aprendiendo a pensar como científicos y también un poquito como para ir reforzando estos conceptos de tener este pensamiento de sujeto complejo, de ser humano complejo y cómo analizar fenómenos complejos como son los que estudiamos y vivenciamos día a día los psicólogos, ¿sí? Que es la conducta humana, los trastornos psiquiátricos, los trastornos psicopatológicos. Entonces, el psicólogo como especialista en comportamiento normal y patológico debe saber trabajar con fenómenos complejos como es el ser humano. Entonces, esto es un poco lo que va esta actividad, que por ahí va a parecer un poco mecánica, pero créanme que les resulta un pelín difícil. Pero antes que nada, lo que yo quiero hacer es repasar con ustedes el gran error de la actividad anterior. Digo gran error para darle un poco de énfasis. Pero básicamente lo que me encontré en los trabajos que me han entregado es que no saben distinguir la diferencia entre un artículo de revisión y un artículo de original. Yo les había pedido que busquen 3 resúmenes, ¿no es cierto? Entonces, acá les traigo un ejemplo que justamente la profe Godino, que es la encargada del práctico número 2 y que ya les digo que vayan a revisar sus trabajos, nos envió esta review, justamente un artículo de revisión sobre el concepto de epigenética. Interesantísimo y repásenlo en las clases sí o sí. ¿Cómo sabemos que es un artículo de revisión? En este caso tengo un trabajo en español. Primero, por lo general, aquí arriba, donde yo estoy señalando con el puntero, dice que es un artículo de revisión, pero si no lo dijera en esa revista, es muy fácil identificar un abstract, como lo vimos anteriormente, porque en el resumen, primero, cuando hablan del objetivo, siempre van a decir recopilar datos o socavar información acerca de y el fenómeno que están viendo, o como lo dicen acá muy literalmente, hacer una revisión de la literatura, ¿sí? En los materiales y métodos, si no llegara a decir el objetivo claramente, explican de que van repasando diversos conceptos o diversos trabajos, las bases biológicas, siempre va a hablar de trabajar sobre un concepto y no de trabajar sobre un experimento, o no va a explicar una metodología con las distintas técnicas, ni variables, ni grupos experimentales, ¿sí? Yo acá les dejo un contraste, este trabajo, que ahora vamos a trabajar un poquito sobre este trabajo original. Por lo general, es una muy buena revista, un journal que se llama Nature Neuroscience, ¿sí? Que básicamente habla de neurociencias, y es un tema que abordan en los teóricos, que es la programación maternal de la conducta y la epigenética, ¿sí? Por eso lo elegí. Y también para mostrarles cómo se vería un resumen en inglés de un artículo original. ¿Por qué se les llama original? Porque el objetivo de los artículos originales, como lo vimos antes, es generar información nueva a través de una contrastación empírica. Realizamos experimentos o cuasi experimentos de acuerdo al área en la que nos estemos trabajando, tema del práctico anterior. Entonces, ¿cómo lo vemos? Cuando empiezan a decir el background, como les mostraba antes, ya en la misma hipótesis o objetivo, si estuviera ahí detectado, dicen que quieren hacer un experimento, ¿sí? Y si no, en la metodología muestran el experimento, ¿sí? Pero antes que nada no quería dejar de repasar un concepto que ustedes tienen allí en el manual de Pinel, que es el modelo de diátesis-estrés de los síntomas psiquiátricos, ¿sí? Y básicamente con este modelo es un modelo de los aportes que tienen los genes y el ambiente al desarrollo de trastornos psiquiátricos o digamos, de conducta. Entonces, por lo general siempre estábamos hablando de un gen que pone
de un gen o de una enfermedad que sea genética o de una enfermedad que sea ambiental. Entonces había una grande pelea en el siglo XIX y principios del siglo XX, o apenas se descubren los genes, esto de que si es algo innato o es adquirido, y hay una gran dicotomía filosófica y demás, que yo considero que en neurociencias y en las ciencias de hoy en día esa dicotomía estaría saldada. Sin embargo, todavía hay gente que cree que los genes o lo que hacen los genes, que van a ver en esta teoría, o sea, siempre recuerden esto, lo genético no es únicamente lo que uno hereda o que se da cuando ocurre la meiosis y hay un intercambio de material genético en la concepción de un embrión, sino que los genes están constantemente codificando información, piénsenlo como esto, como decodificadores de información y expresando proteínas, ¿sí? Entonces hay una gran relación entre la genómica, que es la ciencia que estudia la expresión de los genes, y la proteómica, que es la ciencia que estudia la producción de proteínas. Y ustedes dirán, ¿qué me importa a mí que un gen produzca proteínas? Y bueno, a nivel molecular, las bases del aprendizaje, todo lo que vamos a ver en relación al aporte de los genes al desarrollo de trastornos psiquiátricos tienen que ver juntamente con esto. Y asimismo, sobre la plasticidad neuronal, factores tróficos que son liberados gracias a la expresión de genes, que suelen ser proteínas, aminoácidos, los neurotransmisores, los receptores, todo lo que ustedes ven a nivel de la neurona está regulado por la expresión o la inactivación de genes, ¿sí? Entonces, en las enfermedades psiquiátricas, como fenómenos complejos, siempre hay un gen o un grupo de genes, la mayoría son multigenéticas, por lo tanto, por eso es que no se puede encontrar una proteína o un gen de riesgo que nos vaya a identificar esa enfermedad. Son muy pocas las que son monogénicas, es decir, que hay un solo gen, y las tienen en numerosos ejemplos en los teóricos, y yo no me voy a detener mucho en eso. Esos genes de riesgos van a alterar un circuito, ¿sí? Y lo vamos a ver mucho más en detalle cuando veamos los de la unidad de trastornos psiquiátricos. Pero asimismo, lo van a ver, la experiencia, es decir, situaciones vitales, pensamientos, ideas, estrés o todo lo que ustedes puedan pensar como variables ambientales también van a alterar este circuito. Y por lo tanto, el circuito, que esto es un concepto de la biología y que se usa mucho en psicología también y quiero que lo tengan en cuenta, siempre va a buscar mantener su homeostasis, es decir, un equilibrio. Y si el equilibrio se altera, ya sea por un gen de riesgo que se activa a través de situaciones ambientales, o al revés, este gen hace que el circuito ya esté alterado de por sí, el organismo, nosotros, siempre vamos a tratar de buscar un equilibrio. En los trastornos, el equilibrio es enfermo. Hay muchas teorías que se basan en ellos. A mí siempre que hablo de homeostasis se me viene a la mente la teoría sistémica, que trata justamente de romper el equilibrio que genera la enfermedad. Pero si lo piensan desde el psicoanálisis también se hablaba de una ganancia de enfermedad, es decir, un equilibrio en la enfermedad. Si tenemos en cuenta variables biológicas, este circuito alterado genera una compensación no exitosa del sistema. Y puede haber una mala activación, hipoactivación, malfunción o hiperactividad. Recuerden, por ejemplo, la esquizofrenia es una hiperactividad dopaminérgica y al no encontrar este equilibrio aparecen lo que nosotros observamos en la práctica o en un experimento como los síntomas psiquiátricos, ¿sí? Este es el modelo de diástasis de estrés. Es para que empiecen a entender cómo más o menos tiene que ir el pensamiento cuando trabajamos con fenómenos más complejos, ¿sí? Ahora, siguiendo con estos conceptos, este es un esquema que lo adapté del libro de Pinel del capítulo 2, donde vemos lo mismo. O sea, los genes pueden alterarse por situaciones vitales, pero también vienen alterándose o generándose por mecanismos de adaptación, que lo ven muy bien cuando ven las leyes mendelianas y cuando ven toda la evolución y los genes, la selección natural. La experiencia también contribuye a esto. Toda esa historia genética o esa información histórica, filogenética y ontogenética que tenemos de nuestra experiencia e interacción con nuestro sistema nervioso, con el ambiente, va a generar quienes somos hoy, ¿sí? Asimismo, y nuestra situación actual. Asimismo, hay periodos críticos y sensibles del desarrollo que nosotros le prestamos mucha atención porque en estos periodos críticos y sensibles, y los remito al teórico que dejó el profesor Molina, donde habla de los estudios de Bowlby, de Lorenz, ¿sí? Habla de los periodos sensibles del desarrollo, es que si hay una alteración ambiental o hay alguna modificación, puede ser una droga o una situación ambiental en estos periodos,
va a tener consecuencias a mucho más largo plazo, ¿sí? Y esto les va a ayudar, esta forma de entenderlo les va a ayudar a entender todo el concepto de epigenética, que es la modificación de los genes sin alterar el genoma que uno trae de nacimiento, ¿sí? Sino que estos genes, por hablarlo muy mal, me van a criticar mucho decirlo de esta manera, es como que quedan marcados por ciertos eventos. Y en estos periodos críticos o sensibles del desarrollo, todos estos procesos son mucho más fuertes o tienen mucho más peso. Periodos críticos del desarrollo que entendemos cuando vean el desarrollo del sistema nervioso central, también unas clases que están muy elaboradas del doctor Molina, por eso yo no las voy a desplayar acá. Tiene que ver con el desarrollo en el periodo embrionario gestacional, luego en la infancia y en la adolescencia, donde hay un pico del desarrollo neuronal del sistema nervioso central, la adolescencia, donde hay un podado, donde van a quedar únicamente aquellos circuitos relevantes o aquellas neuronas que nos van a servir para el resto de nuestro desarrollo. Esos serían los 3 periodos sensibles del desarrollo. Todo eso va a influenciar en lo que es nuestra conducta actual. Bueno, ahora les traigo un ejemplo de un artículo original del grupo de Mini, que trabajó mucho sobre este concepto de programación epigenética a través del ambiente de la conducta. Ellos justamente trabajan sobre un periodo sensible del desarrollo, que es la infancia, que en el roedor se dan las primeras 2 semanas de vida, y ellos encontraron que las crías que son, valga la redundancia, criadas por madres que las acicalan más, que tienen más conductas maternales, digamos, como buenas madres, que son las que hacen el grooming o acicalamiento, tienen alto grooming, esas crías son más resilientes al estrés, tienen mayor plasticidad en el sistema nervioso central y tienen una serie de factores que los hacen como más resistentes o más adaptables. En cuanto a que las crías que son hijas de malas madres, es decir, que tienen un bajo índice de grooming, esas crías son más propensas a desarrollar fenotipos, es decir, comportamientos parecidos a lo que son los trastornos de ansiedad, comportamientos de tipo ansioso, tienen altos niveles de hormonas del estrés, como es la corticosterona, y tienen una alteración en el eje que regula las conductas de estrés o los comportamientos ansiosos, que es el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, el eje HPA, ¿sí? Ellos después fueron más lejos. Como les dije yo, como ya lo han visto, las marcas epigenéticas son heredables. Entonces, ¿qué les pasa al genoma de estos bichitos? Los bichitos que son criados por estas malas madres tienen ciertas marcas epigenéticas que no vienen al caso en qué exón y en qué parte del gen, porque es para confundirlos más. Y estas marcas, asimismo, después son heredadas en subsiguientes generaciones, ¿sí? Esto es uno de los experimentos lo que ellos están intentando ver, y se los traigo a propósito porque es más neurobiológico para que les cueste un poquito más verlo, pero nada más lo que ellos están queriendo ver acá es que estas hijas de malas madres que tienen low grooming, por eso LG, tienen conductas alteradas y que estas conductas van a alterar el promotor del gen de los glucocorticoides, de los receptores glucocorticoides, que como ya habrán visto en neurofisio y como vamos a ver un poquito más cuando veamos estrés, están asociados justamente a alteraciones en los circuitos que regulan el estrés, y esto lo ven en la metilación del ADN, que sé que lo están viendo a este concepto en las clases, ¿sí? Y bueno, lo que ellos quieren ver es justamente cómo están después de 2 o 3 generaciones, si está alterado este eje hipotálamo hipofisiario adrenal, si responden al estrés diferente y cómo están estos genes o las metilaciones y acetilaciones en estas marcas epigenéticas. Ven que es un artículo donde lo que están reportando estos autores es un experimento, que han realizado uno o varios experimentos, puede ser, ¿sí? Yo se lo estoy ultra simplificando. Entonces, esto es el gráfico. ¿Y por qué les traigo esto? Ya les voy a leer bien las consignas, pero seguramente ustedes antes de entrar acá ya las han leído. Y yo les digo, grafiquen los resultados de un experimento que ustedes diseñen. ¿Tienen que diseñar este experimento tan complejo? No, vamos a hacerlo más simple nosotros, ¿sí? Pero es como para que entiendan. Por lo general, trabajamos, y esto se tienen que acordar
supongo de técnicas psicométricas, que ven algunos gráficos y tablas, y también de metodología de investigación. Pero básicamente lo que acá se grafican son las variables dependientes y cómo se miden. Acá están medidas en un porcentaje de metilación. Recuerden que metilación era la variable dependiente, la metilación de estas marcas epigenéticas, ¿sí? Y las variables independientes siempre están asociadas a lo que yo quiero ver. Yo quiero ver si las que están criadas por madres que presentan low grooming y asimismo tienen y son hijas de madres que tienen low grooming o malas madres, en relación a hijas de buenas madres, pero que han sido criadas en el ambiente de las malas madres. ¿Cómo se logra esto? Al nacer las cambian de mamá y las ponen con una de estas madres que presentan bajas tasas de grooming o de licking, ¿sí? De esta manera, ustedes sin leer el artículo pueden saber cuál es su variable independiente. Baja, de hecho todos los gráficos, yo acá lo tengo cortado, tienen un pie de figura donde explican los grupos. Pero ahí ustedes pueden ver la variable independiente. Si la crianza, si el hecho de estar la crianza puede afectar o no la metilación del gen que está arriba, puesto 5' no sé cuánto, en diferentes regiones del gen. ¿Sí? Estas son las regiones del gen, que es la variable también en donde yo quiero observar mi variable dependiente. Entonces las barras blancas son aquellas que genéticamente tienen buenas madres y las barras negras son aquellas que genéticamente tienen malas madres. Y todas fueron criadas en este ambiente adverso, donde la madre no las cuida bien, hablando mal y pronto. Y lo que vemos que aquí hay una contribución genética del hecho de presentar un porcentaje de metilación mayor en estos promotores del gen del receptor glucocorticoide. Es decir, que como ven, todas las barras negras están más elevadas que las blancas en todas las regiones de este gen. Y acá cuantifican en general en 2 segmentos de los nucleótidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la marca epigenética que estamos viendo o que están observando estos investigadores tiene que ver con la carga genética más que con la carga ambiental, ¿sí? Este diseño podrían complejizarlo más y ya vamos a ver cómo, se lo podría criticar, pero bueno, de alguna manera ellos explican por qué usan solamente estos 2 grupos, es porque tienen trabajos previos donde han hecho todo el diseño completo. Y acá lo mismo, es lo mismo. Vemos un porcentaje de metilación en el diseño completo. El diseño completo acá está abreviado, pero ¿qué sería? Crías de malas madres criadas por malas madres. Buenas madres criadas por buenas madres. Estoy diciendo muy rápido. Entonces tenemos crías de malas madres criadas por las malas madres. Crías de buenas madres criadas por sus madres buenas. Crías de buenas madres, o sea que nacieron, tienen esa información genética, criadas por malas madres, y crías de malas madres criadas por buenas madres. ¿Sí? Tenemos todo el diseño. Ven si cambia el porcentaje de metilación en este gen para esta sección del gen y en general a los distintos días del desarrollo, porque están viendo periodos sensibles. Aquí estamos viendo en el periodo embrionario, no hay diferencias. El día de nacimiento, tampoco. En la infancia, adolescencia y adultez, sí, tienen una alza metilación, mi grupo de interés, que es decir, aquellas malas madres criadas por malas madres. Entonces pareciera ser que en esta región del gen del receptor de glucocorticoides, es decir, van a tender a expresar mayores conductas de estrés, ¿sí? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿para qué la profe me describió todo ese experimento tan difícil? ¿Se lo tienen que saber? No, es una forma de ver cómo crear los gráficos. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Vamos a leer y repasar un poquito las consignas que les dejé. Antes que nada, sepan, este trabajo no se entrega, no es obligatorio, pero este tipo de preguntas son las que vamos a realizar en el parcial. Y ustedes se suelen perder mucho con identificar los gráficos, identificar variable independiente, dependiente y variables extrañas. De hecho, les ha pasado con las actividades anteriores y pasa todos los años. Entonces, yo acá les dejo un Word con todas las instrucciones,
Lo único que quiero que hagan, y no se crean que es tan fácil, es que teniendo en cuenta lo que se abordó en las clases teóricas y en los prácticos, vean los videos, fíjense las actividades propuestas para todas las comisiones, ustedes hagan un propio diseño experimental, que lo elaboren ustedes. Como me preguntan por ahí, profe, ¿el ejemplo tiene que ser inventado? Sí, tiene que ser inventado. Para contrastar efectos de la experiencia, del ambiente, recuerden este modelo de diástesis-estrés, sobre características genéticas particulares. Y ustedes elijan qué rasgo genético quieren estudiar, ¿sí? Entonces, piensen un poco su pregunta-problema, la hipótesis que proponen, ¿sí? Entonces, y ahí tienen que indicar variables independientes o variables independientes. No se olviden de plantearse esta pregunta. Hipótesis, háganla direccionada, ¿sí? Es decir, qué es lo que esperan observar y que operacionalicen las variables. En este caso ya les voy a mostrar cómo armen sus grupos experimentales y qué es lo que van a querer medir. Lo mismo para las variables dependientes, operacionalícenla. Después, describan los posibles resultados si su hipótesis fuera correcta y si su hipótesis fuera falsa, ¿sí? Y luego hagan un grafiquito de barras de eso, ¿sí? Esa es toda la tarea. Bien, ¿cómo hacemos entonces esta tarea? ¿Qué es lo que les estoy pidiendo en este momento? Entonces, acá les voy a mostrar, yo les dejé también un PDF, mi ejemplo, que no es un ejemplo que inventé yo, sino que me estoy basando en los modelos de Mini para hacerlo. ¿Por qué hago eso? Porque si no, yo invento un ejemplo y todos me vienen con el mismo ejemplo en el trabajo. Y no, tienen que ser ustedes más que nada más creativos. También pueden basarse, si han encontrado artículos para el trabajo anterior originales y les gustó la idea, bueno, básense en ese experimento, no importa. Pero no lo hagan igual, porque les sirve más inventar ustedes un diseño experimental, ¿sí? Entonces, yo quiero estudiar, está re simplificado, así, no hace falta que me lo digan técnico, no tiene que haber ni genes, ni receptores, ni nada. Algo sencillo, pero que den cuenta de que ustedes saben identificar las variables y que lo pueden pensar. Yo quiero identificar el rol del ambiente sobre el rasgo o conductas de agresividad. Mi hipótesis es que la crianza afectará la expresión de conductas agresivas. O sea, yo creo que la crianza va a afectar la expresión de conductas agresivas por sobre lo genético, tendría que decir aquí. ¿Sí? Ahora bien, esta hipótesis es tramposa porque no está direccionada. Yo digo que afecta, no digo cómo. Si va a aumentar la agresividad o si va a disminuir. Entonces, una hipótesis direccionada sería decir que el hecho de criarse en un ambiente adverso, es decir, ser hijos ser crías de madres que presentan bajos niveles de grooming, va a generar un aumento en las conductas agresivas de su progenie. Esa sería una hipótesis, ¿sí? ¿Cuáles son mis variables independientes? Por un lado, la crianza materna. El hecho de ser buena madre o mala madre, es decir, que tengan altos niveles de grooming o bajos niveles de grooming, podría ser más técnico que decir buena madre o mala madre. Yo lo escribí así para que se den cuenta que no les estoy pidiendo nada, que tengan que sentarse a leer libros y libros o papers y papers. Podrían, estaría muy bueno, pero les estoy pidiendo otro ejercicio. Y el rasgo genético, de nuevo, así redactado en los criollos, me da gracia haber redactado así, pero bueno, buena madre o mala madre, es decir, ser crías provenientes de estas high grooming o low grooming, con altos niveles de grooming o bajos niveles de grooming, ¿sí? Ahí está. ¿Cómo lo operacionalizo? Digo, el ambiente es el hecho de ser criado por una buena o mala madre, así. Genético, ser descendiente biológico de una buena o mala madre, ¿sí? Acá ya hice un diseño experimental. Les podría haber puesto la variable de sexo y el hecho de ser macho o hembra, pero no quise complicarles el diseño, entonces puse solo dos variables independientes. Mi grupo experimental, como ya les expliqué en el paper original. Mala madre, o sea, criado por mala madre, criado por mala madre y ser hijo de mala madre, criado por mala madre y ser hijo de buena madre, criado por buena madre y ser hijo de buena madre, criado por buena madre y ser hijo de mala madre. ¿Sí? Está cruzadito. ¿Qué técnicas voy a usar para generar estos grupos? Técnica de crianza selectiva para generar las malas y buenas madres, es decir, que por generaciones las que tienen altos niveles de grooming van a ser criadas con machos que tengan altos niveles de grooming y así. Y
la técnica al nacer de cross-fostering, es decir, cuando nacen las crías, las cambio por buenas madres o malas madres, ¿sí? Esto es sencillo, si no saben esas técnicas de lo que quieren usar, digan cualquier cosa, o sea, invéntenle el nombre, no importa porque técnicas lo ven en el próximo práctico, ¿sí? Igual hay algunos, ya está el teórico del doctor Molina al respecto. Entonces, eran mis variables independientes y aquí están mis variables dependientes. ¿Qué quiero ver? Voy a ver, o sea, ¿cómo voy a saber yo si afecta la agresividad? Eso es mi variable dependiente. ¿Qué es lo que voy a medir? Que va a estar en mi eje de la Y, ¿sí? El comportamiento agresivo, mediante un test de interacción social. Yo voy a ver cuántas veces los animales se involucran en comportamientos agresivos. Entonces, si mi ambiente tuviera más peso que los genes, es decir, si mi hipótesis fuera correcta, ¿yo qué vería? Pensémoslo un poco, y lo voy a decir lento porque este diseño parece un trabalenguas. Si el ambiente tuviera más peso que los genes, yo tendría aquellos animales que fueron criados por malas madres, que es el grupo de las barras negras, y el grupo, acá está mal escrito, esto tendría que ser, y el grupo de las barras violetas, hijas de buenas madres, criadas por malas madres, tendría que decir aquí. Uy, qué error. Ya voy a ver si lo corrijo. ¿Sí? Tendrían mayor cantidad de conductas agresivas. Entonces yo invento mi barra, ni números le puse, y puse las hijas de malas madres criadas por malas madres tienen un alto nivel de conductas agresivas y las hijas de buenas madres criadas por malas madres también. ¿Sí? En cambio, mis controles, que son hijas de buenas madres criadas por buenas madres, bajo nivel de conducta agresiva, hijas de malas madres, o sea que genéticamente tendrían que expresar esa conducta, criadas por buenas madres, bajo nivel. Entonces el ambiente tiene un mayor peso que los genes o el hecho de tener esa carga o ese factor de riesgo genético, ¿sí? Podría ser, si fuera falsa mi hipótesis, lo más probable es que no hubiera diferencias entre las barras. Eso es lo que uno por lo general se encuentra. No hay diferencia estadísticamente significativa y se quiere achar porque justamente el experimento no dio un resultado que pueda ser publicable. Esa es la vida del científico. También podría ser exactamente al revés, pero eso rara vez se ve en la práctica. ¿Saben por qué? Porque cuando uno diseña un experimento ya estudió mucho al respecto, entonces es muy raro encontrar que la hipótesis se dé a la inversa de lo que uno espera. Por lo general uno encuentra o no diferencias o que va en línea de lo que uno espera, aunque sea una tendencia. ¿Sí? Esa es toda la tarea. Entonces ven que en un parrafito ustedes pueden contestarla tranquilamente. ¿Sí? Con esas resoluciones ustedes van a nuevamente seguir practicando lo que es el hecho de pensar un diseño experimental y entender un poco cómo los neurocientíficos probamos o contrastamos hipótesis, y asimismo van a tener que manejar ciertos conceptos de lo que es genética, experiencia y epigenética para poder armar un diseño que sea más o menos creíble, ¿sí? La parte conceptual de su hipótesis y su problema tiene que demostrar cierta lectura al respecto de por lo menos estar familiarizado con las variables. ¿Cómo van a hacer? Como les digo allí en el Word, aquellos que quieran ver si están muy errados o no, pueden enviármelo al mail que dejo allí, un mail de la universidad, y si no, vamos a tener una reunión vía la plataforma Meet nuevamente para evacuar dudas. Pero es muy importante porque de esta manera nosotros vamos a estar trabajando los conceptos referentes al práctico 1 y los conceptos referentes al práctico 2. No olviden de chequear las actividades que dejó la profesora Godino para todas las comisiones, que tienen más que ver con algo conceptual de genética, ni los teóricos, si no recuerdo mal, son los teóricos número 2 y número 3 que han hecho tanto el profesor Arias como el profesor Molina al respecto, donde ustedes van a seguir adentrándose más en la temática, y este práctico corresponde a la unidad 2 de Pinel, ¿sí?
Bueno, con todo eso leído, y espero que se diviertan mucho diseñando experimentos y que no me odien tanto por darle actividad extra. Recuerden que no es obligatoria y que bueno, cualquier cosa, acá estoy para evacuar dudas, aunque a la distancia. Les mando un gran abrazo y espero que estén muy bien.